un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro devocional doctrinal Casa. Esta mañana con la pregunta 112 del libro que nos ha guiado durante este año, el Catecismo Bautista de 1695, que es un documento que nos ayuda a entender las verdades de la palabra de Dios, que es lo que realmente importa. Mi nombre es Mauricio Borrero, muy bienvenidos. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo este devocional y otros materiales de nuestra iglesia. Voy a leer la pregunta que nos corresponde en el día de hoy, que dice así: ¿qué oramos en la quinta petición? Y recuerden que hemos venido durante estos tiempos de devocional, en estas últimas semanas, hablando acerca de la oración que el Señor Jesús nos modeló en Mateo 6. La pregunta se responde de esta manera: en la quinta petición, que es, abro comillas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, cierro comillas, oramos que Dios, por causa de Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados, lo cual se nos anima a pedir aún más porque, por su gracia, se nos capacita para perdonar de corazón a otros. Oremos para comenzar y después escuchamos una canción para animar nuestro corazón y concentrarnos en la palabra de Dios y en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias por este libro tan práctico que es una ayuda, que nos ayuda a mirar a ti, que nos ayuda a mirar la palabra de Dios. Oramos que nos guíes en esta mañana y que en este texto tan desafiante nosotros podamos escuchar tu voz, encontrarnos contigo y salir animados, Señor, a vivir una vida en dependencia de aquel que por su gracia ha perdonado nuestros pecados. Guíanos, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos esta canción y volvemos en un momento. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador.
iniciamos nuestro devocional con la letra C de corrección. Y quiero volver a leer en la Biblia el versículo 12 que hace parte de lo que tradicionalmente hemos llamado el Padre Nuestro. Y es esa oración que el Señor Jesús nos dejó para ayudarnos a orar, para entender cómo debemos orar. Esa práctica que debemos hacer los creyentes en todo momento y en todo lugar como un privilegio de parte de las cosas que el Señor nos ha dado cuando hemos llegado a convertirnos en sus hijos. En el versículo 12, que es el texto que nos convoca en esta mañana, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Qué interesante que el Señor Jesús pone nuestros pecados en el término de deudas y habla de nuestras deudas hacia Dios y de las deudas que otras personas tienen para nosotros y los llaman deudores. La pregunta es: ¿por qué si nosotros hemos sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz, que es un acto de gracia, es decir, es un regalo de Dios para ti y para mí, en el que no tenemos, porque además no podemos hacer nada para lograr ese perdón, pero Dios nos lo ha otorgado y ha venido en algún momento de tu vida y de mi vida a llamarnos y a recordarnos que Él está buscándoles porque nos escogió? Y la realidad y lo que sabemos del Evangelio y de la palabra de Dios es que hemos sido perdonados, que todos nuestros pecados hemos sido perdonados. ¿Por qué entonces ahora el mismo Señor Jesús nos dice: ustedes deben seguir pidiéndole al Padre que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras deudas? Y la explicación es que si es verdad que hemos sido redimidos en el alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu para toda la eternidad, pero también es verdad que mientras sigamos viviendo en este cuerpo, en este mundo, y como consecuencia de la caída, nosotros vamos a seguir luchando por el pecado. Y el pecado nos sigue alejando de Dios, solamente que ahora tenemos el regalo de Dios de poder ir delante de Él y decirle: Señor, perdóname, reconozco mi pecado, perdóname mis deudas. La posibilidad de pedir perdón a un Dios que otorga su perdón por gracia es un regalo para ti y para mí. Pero también se nos exhorta a que nosotros en nuestra práctica cristiana andemos perdonándonos a aquellos que nos hacen daño y a aquellos que nos hieren. Y por eso dice la segunda parte: como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El pastor David Weaver, en su lindo libro del Padre Nuestro, que es un buen momento para volverlo a releer si no lo has leído, dice: la incapacidad de perdonar a otros es una prueba de que no vemos nuestros propios pecados. Cuando nosotros hemos entendido la inmensa bondad de Dios de perdonarme solamente porque voy delante de Él en una actitud genuina a pedir perdón, tiene que ver con mi incapacidad para perdonar a otros. Y lo que dice el pastor aquí es que cuando yo no tengo claro ese regalo del perdón de Dios, me cuesta dar ese perdón a otros. Y la exhortación del Padre Nuestro en el versículo 12 es que debemos hacer ambas cosas: no acumular pecados e ir delante del Señor para rogarle que Él siga haciendo su obra santificadora en nosotros, pero también dejar el rencor al lado, que el Señor nos perdone y nos libre de esas cosas que llevamos en nuestro corazón, de nuestros deudores, y que nos lleve a vivir lo que Él nos ha dado por gracia, también otorgarlo por gracia a aquellos que nos han hecho daño, para vivir una vida que le agrade a Él. Oremos en ese sentido, que tú y yo podamos seguir creciendo en la dinámica del perdón, porque lo pedimos, pero también porque lo otorgamos. Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, por este texto que es tan confrontador, que pone esas dos dimensiones de recordarnos que tú mismo nos has perdonado por gracia y que también esperas que nosotros no acumulemos rencor ante nadie, sino que perdonemos a aquellos que se convierten en deudores nuestros. Señor, esto es imposible de hacer, así como es imposible recibir perdón si no es porque tú nos lo das por regalo.
También es imposible perdonar a otros si no es porque nosotros sometemos nuestra carne, nuestra voluntad pecaminosa, nuestra condición a ti, para que tú nos lleves al escenario de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Queremos dejar este tema tan difícil en tus manos, Señor, y yo te ruego que vengas a transformar y a corregir nuestra mente en este tema del perdón. Y ayúdanos a experimentar la libertad, no solamente porque entendemos y recibimos el perdón tuyo, sino también porque lo otorgamos en todos aquellos que en algún momento de la vida nos han hecho daño. Así que guíanos, por favor, en este sentido, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Escuchemos esta canción y seguimos reflexionando con el Devocional Casa. Mis pecados, Cristo los llevó. Por su rectitud yo vengo. Me acerco sin vergüenza ni temor. Continuamos con la letra A de asombro, esa palabrita que realmente nos asombra, el solo hecho de que podamos ir a la palabra de Dios, a este libro que contiene algunas partes de lo que Dios quiere decirnos, el carácter de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, y que nos desafía precisamente en textos como el que estamos en esta mañana buscando dirección del Señor y orando, y es acerca del perdón. Y de todo el Padre Nuestro, este versículo fue el único que el Señor Jesús quiso ampliar después de que lo terminó. Y eso lo encontramos en versículo 14 y 15. Miren cómo dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Por supuesto que el Señor Jesús no está hablando aquí del perdón de la salvación, sino está hablando de nuestro día a día. Y lo que dice el Señor Jesús, que este tema es tan grueso, que nosotros finalmente vamos a demostrar que realmente hemos recibido el perdón de Dios cuando practicamos el perdón a otros. Y es que cuando el creyente guarda rencor en el día a día, está impidiendo que la gracia de Dios en forma de la voluntad de Dios en su vida sea detenida. El tema no es menor y nos asombra la claridad con que el texto nos habla. Si tú y yo, que somos creyentes, retenemos el perdón a otras personas, eventualmente estamos reteniendo no el perdón de la salvación, ese ya lo tenemos, ese nos lo dio Cristo por gracia, ese nadie nos lo quita, sino el
experimentar la gracia y del perdón de la vida cotidiana viviendo de la mano del Señor. El tema no es menor y esto es una exhortación muy grande para ti y para mí, que nos debe no solamente asombrarnos sino desafiarnos, que el Señor venga a limpiar nuestro corazón. Y yo sé que tú y yo estamos luchando con personas que nos han hecho daño, aún adentro de la iglesia, ¿cierto? Personas que dijeron una palabra, que hicieron algo en contra de nosotros, a veces los mismos líderes de la iglesia, a veces los mismos pastores, a veces una persona que es de nuestra familia, a veces nuestro propio cónyuge e hijo. Pero el llamado aquí del Señor Jesús es a vivir nuestra fe agradándole a Dios en todo, no guardándole ninguna deuda a nadie, para que no haya ningún impedimento en que Dios guarde ninguna deuda a nosotros. Venimos al Señor a darle gracias porque nos asombra, como siempre, en que nos expresa su voluntad de manera clara y nos desafía para vivir una vida que realmente le agrade a Él. Oremos al respecto. Yo quiero en este momento pedirle al Señor que haga en nosotros según su voluntad. Que esta no sea una oración que hemos repetido por años, de manera a veces sin sentido, sino que hoy hagamos esa oración rogándole al Señor que nosotros podamos perdonar como Él nos perdona. Señor, yo quiero en esta mañana, aún con las personas que me escuchan, mis hermanos o cualquier persona que nos esté visitando en esta mañana, y traerte delante de ti, traer delante de la cruz a esos nombres de personas que nos han herido o de personas que nos han dañado de manera real. Yo quiero, junto con mis hermanos y mis amigos, ponerlo delante de ti. Señor, que no haya nada que impida que nosotros podamos vivir la gracia del perdón cotidiano. Que así como no hay nada que impide la gracia de la salvación eterna hoy, no hay nada que nos lo pueda quitar, ni aún nuestro propio pecado. Tampoco haya nada, Señor, que en mi vida diaria impida que yo pueda experimentar el perdón y la santificación cuando tengo la libertad de ir a confesar contigo. Traemos delante de ti esos nombres, Señor, que nos has herido, y te rogamos por la sangre de Cristo que nos ayude a realmente a tomar decisiones de perdonar a nuestros deudores, para que tu amor y tu gracia pueda fluir completamente y nosotros podamos ser siervos fieles a ti, que somos usados para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Bueno, y si todavía sigues con nosotros, seguimos ahora con la letra S de seguimiento. Y aquí queremos orar y hablar acerca de cómo nosotros podemos vivir nuestra vida en relación con el texto que reflexionamos en esta mañana. Y yo quiero leer, junto con el texto de Mateo 6:12 que estamos estudiando, también leer la parábola de los deudores. Porque la parábola de los deudores nos enseña la responsabilidad que tenemos tú y yo de vivir nuestro discipulado con el tema del perdón. Y dice la parábola que habían dos deudores. Por eso el reino de los cielos, está diciendo el Señor Jesús un poquito más adelante cuando nos dejó el texto del Padre Nuestro, puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos,
y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. El texto nos dice que este siervo salió de ahí con la deuda pagada y se encontró a alguien que le debía a él, y esta vez le debía una décima parte de lo que le había sido perdonado. Y este hombre fue incapaz de perdonar a su deudor, y se enteró el rey que le había perdonado, y lo llamó a cuentas y le dijo: siervo malvado, te perdoné, en versículo 32, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? El llamado de este texto y lo que tenemos que practicar en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana como discípulos de Cristo, es el perdón. Recordando que la motivación para perdonar a aquellos que nos hacen daño, y va a pasar todos los días, en el trabajo, en la iglesia, en tu casa, con tu familia, con los que te quieren y con los que no te quieren. Eso va a seguir pasando hasta que vayamos a la presencia de Dios. Así que para ser verdaderos discípulos de Cristo, que vivimos vidas que le agradamos a Él en todo, tenemos que recordar que nuestra responsabilidad es perdonar a otros. Y el ánimo y la fuerza para poderlo hacer viene de recordar que hay un Rey que nos llamó a cuentas y que pagó por nosotros, que ya no tenemos ninguna deuda y que nos da el privilegio de seguir pidiendo perdón mientras vivamos en este mundo, y que con base en eso nosotros ahora debiéramos tener el acto cristiano de perdonar a otros. No debemos guardarnos nada, y yo creo que eso es algo que todos los que estamos acá necesitamos tomar en serio delante del Señor. Vamos a orar, que el Señor nos haga realmente discípulos de Cristo, que no guardamos, que no acumulamos nuestros pecados porque pedimos perdón, pero tampoco guardamos rencor con aquellos que nos han ofendido. Señor, nuevamente gracias, nuevamente te rogamos que en esta dinámica de ser discípulos tuyos nosotros estemos practicando el perdón. Señor, que nosotros no guardemos cuentas de nadie que nos haya hecho daño, que nosotros podamos practicar la gracia que se nos ha sido dada por el Rey, que eres tú, quien desde antes de la fundación del mundo decidió llamarnos a su presencia, decidió enviar a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir sin deuda delante tuyo. Y que en el día a día, Señor, tú sí podemos seguir experimentando el perdón hasta que haya una redención completa de la carne. Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe limpios con respecto a otras personas. Perdónanos por las palabras rencorosas, malintencionadas que a veces hemos dicho de esas personas, Señor, y ayúdanos a perdonarlos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Veamos y continuemos en nuestro tiempo con esta canción reflexionando acerca de este tema. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa
terminamos nuestro tiempo devocional Casa Doctrinal con la letra A de aliento. ¿Cómo no salir alentados al saber que nuestros pecados han sido perdonados y que mientras vivimos en la carne podemos encontrar el perdón? Y eso nos anima, ¿verdad? Pero ojalá también salgamos alentados a practicar el perdón. Y uno de los salmos más lindos de la palabra de Dios es el Salmo 51, donde entendemos que el rey David lo escribió después de haber tenido un gran momento de un pecado terrible en su vida, y vemos al rey David confesando su pecado. Y una de las partes más lindas es el versículo 10, cuando el rey David le ruega a su padre: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando Dios nos en cabeza de la enseñanza del Señor Jesús nos invita y más bien nos ordena a ir delante de Él a pedir perdón por nuestros pecados y a practicar el perdón hacia los pecados que otros cometen con nosotros, no solamente nos perdona, sino que nos está capacitando, y eso es algo que nos debe animar a ti y a mí. El perdonar a otros no depende si tú eres una buena o mala persona, o si sabes mucha teología o no, o si tienes muy buenos amigos a tu alrededor o no. Depende únicamente de Dios, que está transformando nuestro corazón para que nosotros podamos ser realmente sal y luz. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vamos a terminar este tiempo de devocional casa orando eso, pidiendo que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Qué lindo recordar la promesa que Él nos da de que la obra que Él comenzó la terminará, que Él está transformándonos todos los días de nuestra vida, que si caemos o no es irrelevante en el sentido de que el Señor nos lo levanta, y que podemos pedirle al Señor que siga transformando nuestro corazón para experimentar su perdón y para otorgar por gracia el perdón a los demás y vivir una vida de discipulado libres de la carga del pecado. Oremos. Si este tiempo ha sido de bendición para ti, te invitamos nuevamente a que te suscribas y que le reenvíes esto a aquella persona. Tal vez una buena práctica es reenviarle este pequeño reflexión a alguien a quien tú le tienes algún tema guardado, y será la oportunidad de ir a esa persona y ponerse a cuentas. Bueno, es un desafío. Oremos. Que Dios les bendiga. Señor, gracias por estos textos que nos enseñan acerca de el milagro del perdón, Señor. Que tú no te guardaste nada, que tú sencillamente por amor decidiste actuar y tomar la iniciativa. Ayúdanos a caminar en libertad. Finalmente, Señor, cuando no perdonamos a otros, andamos esclavizados y somos nosotros mismos los que nos herimos a nosotros mismos, como esa palabra que está de moda de revictimizarnos. Cuando yo no perdono a otro, finalmente me revictimizo. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Renueva, Señor, como dice el rey David en el Salmo 51:10, renueva un espíritu recto, perdonador, que recuerda que su Padre lo ha perdonado y que ahora nos está capacitando para perdonar a los demás. Te damos gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.